Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este es el primero de una serie de vídeos dedicados a la teoría eléctrica. Y empezamos desde el principio, presentándote la ley de Ohm. La ley de Ohm podemos decir que es el principio de la electricidad. La ley de Ohm es una ley fundamental en la rama eléctrica que todo profesional debe conocer y debe manejar con soltura. Ya no digamos los estudiantes. Un estudiante, para superar cualquier ciclo formativo, le van a exigir que conozca la ley de Ohm y que sepa aplicarla perfectamente. Acreditada ya la importancia de esta ley, podemos entrar en materia. La ley de Ohm es una fórmula, aquí la tenemos, es una fórmula que relaciona tres conceptos fundamentales de la rama eléctrica: la intensidad, el voltaje y la resistencia. Establece sobre ellos una relación. A continuación vamos a pasar a definir cada uno de ellos. Y para ello, dado que la electricidad es una materia muy abstracta, nos vamos a apoyar en otra materia más conocida, para que todo sea un poquito más suave y más fácil de entender. Y nos vamos a apoyar en el agua canalizada. De tal manera que podremos definir la intensidad eléctrica como un caudal. La intensidad eléctrica la podemos comparar con el caudal, como un caudal eléctrico. Como una cantidad de agua sería el caudal, y aquí sería la cantidad de carga que pasa por un conductor. Aquí tenemos el voltaje. El voltaje lo podríamos asociar a la diferencia de altura. Al voltaje también se le llama diferencia de potencial. De tal manera que lo podemos asociar en el tema del agua a la presión del agua, a la fuerza que lleva el agua. Nos podemos encontrar con mucho caudal y poca presión, y viceversa. Nos podemos encontrar con mucha presión y poco caudal. De igual manera nos podemos encontrar con mucha intensidad y poco voltaje, o mucho voltaje y poca intensidad. Y aquí tenemos la resistencia. La resistencia eléctrica, como su nombre indica, es un freno, es una dificultad para la intensidad. Parece que la resistencia eléctrica es algo malo, algo contraproducente. No es así. Depende del caso. Si lo que nosotros pretendemos es transportar energía eléctrica, sí que nos interesaría que los conductores tuviesen una baja resistencia. Pero si lo que nos interesa es aislarnos, protegernos de la corriente eléctrica, lo que nos interesa es que haya una alta resistencia. Para comparar la resistencia, basta recurrir, por ejemplo, al rozamiento. Cuando vamos en bicicleta, ¿verdad?, y tenemos el viento en contra, pues tenemos que vencer esa resistencia. Pero esa resistencia puede ser buena
cuando, por ejemplo, un paracaidista se lanza de un avión y ese paracaídas se abre y el aire ejerce una resistencia sobre él. Eso le hace caer más lento. En este caso la resistencia es buena. Espero que con estas comparaciones queden un poco definidas estas tres magnitudes fundamentales, como digo, de la rama eléctrica. Y la ley de Ohm lo que hace es establecer entre ellas una relación. Esta relación podemos decir, la podemos enunciar de la siguiente manera. La intensidad eléctrica es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Para realizar cálculos podemos decir que la intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia. Simplemente manejamos estos tres conceptos. Aquí tenemos, esta viene a ser la expresión genérica de la ley de Ohm, y aquí tenemos dos expresiones más, fruto de despejar, en este caso despejamos la V de esta fórmula y en este caso despejamos R de la fórmula. En los ciclos formativos se plantea la ley de Ohm y a continuación se aplica en una serie de cálculos sobre una serie de circuitos. Eso está bien porque contribuye al entrenamiento y al aprendizaje de la ley de Ohm, pero conviene a veces hacer algunas reflexiones antes de lanzarnos de una manera automática a realizar cálculos. Para hacer estas reflexiones vamos a observar la ley de Ohm en el estado genérico. Aquí la tenemos. Intensidad igual a voltaje partido de resistencia. Entenderemos mucho mejor la ley de Ohm si consideramos la I, la intensidad, como la variable dependiente. I depende de V y de R. De tal manera que nosotros no podemos decir le vamos a aplicar a este circuito 1,2 amperios. No, esto no podemos decirlo. Aquí tenemos un circuito básico con los tres elementos que forman parte de la ley de Ohm: voltaje, intensidad y resistencia. Nosotros no podemos decir vamos a aplicarle a este circuito 1,2 amperios. No, señor. Estos 1,2 amperios es la consecuencia de aplicarle a este circuito 12 voltios con una resistencia de 10 ohmios. No lo había dicho anteriormente, pero las unidades son el amperio para la intensidad, el voltio para el voltaje y el ohmio para la resistencia. De tal manera que, como decía, entenderemos mucho mejor la ley de Ohm si consideramos la I como variable dependiente. I depende de estos dos parámetros. Como hemos dicho, I, la intensidad, es directamente proporcional a V e inversamente proporcional a R. Sin más que mirar la ley de Ohm, sin realizar ningún cálculo, ya podemos observar que si aumentamos la intensidad, si aumentamos el voltaje, la intensidad aumenta. Este fenómeno lo podemos ver en la práctica cuando
se conecta un receptor, un equipo eléctrico con una tensión nominal determinada, por ejemplo 125 voltios, a una red de 220. ¿Qué ocurre? La tensión es demasiado elevada y que produce una elevación de la intensidad, hasta tal punto que puede quemarse. Aquí la ley de Ohm ya nos lo está diciendo, simplemente observando la ley de Ohm. Aquí vemos también cómo si aumentamos la resistencia, la intensidad baja. Aquí lo vemos claramente en este circuito. Si aquí doblamos la resistencia, ponemos 20 ohmios, aquí veríamos cómo la intensidad bajaría. Y como es proporcional, pues se quedaría en la mitad. Se quedaría en 0,6 amperios. Aquí vemos otras expresiones de la ley de Ohm, fruto simplemente de despejar cada uno de sus dos elementos. Aquí estamos despejando la tensión, tenemos la tensión es igual a R por I. Lo que ocurre es que no podemos hacer la misma reflexión. Aquí no se cumple, como ves, que si yo elevo la intensidad, la tensión no se va a elevar. Aquí no se puede hacer la misma lectura, porque la intensidad sigue siendo la variable dependiente. Si yo elevo la resistencia, el voltaje no varía. Aquí en este circuito yo puedo poner aquí 20 ohmios y estos 12 voltios no van a subir. Se quedan 12 voltios. Aquí la única reflexión que podemos hacer es que si subimos la intensidad, si la intensidad sube y la resistencia se mantiene, para que eso se cumpla hay que elevar la tensión. Sí, esta reflexión la podemos sacar perfectamente. O podemos decir que si la intensidad sube, la tensión se mantiene, es porque tiene que bajar la resistencia. También es una reflexión válida. Para eso, esa reflexión sí que podemos hacerla con esta expresión. Aquí tenemos otra expresión referida a la resistencia, fruto de despejar de esta fórmula simplemente la resistencia. Esta herramienta de despeje de fórmulas es muy útil porque con una sola fórmula pues tenemos tres, en este caso, ¿verdad? Aquí despejando la resistencia, simplemente lo que hacemos es la intensidad que está aquí multiplicando pasa al primer miembro dividiendo. Aquí lo tenemos. Aquí no podemos hacer la reflexión de que al aumentar la tensión aumenta la resistencia. Eso no es válido. La resistencia es una variable independiente, es lo que tenemos aquí. No va a subir. Aquí la única reflexión que podemos hacer es que si elevamos la tensión y se mantiene la intensidad, debemos aumentar la resistencia. Eso sí que podemos. Esa reflexión sí que podemos hacerla. Y también podemos decir que si aumentamos la tensión y la resistencia se mantiene, la intensidad también tiene que subir para que se mantenga. Estas reflexiones sí que son válidas. Con la ley de Ohm. Fíjate que sin realizar ningún cálculo, todo lo que hemos trabajado ya con la ley de Ohm. Hay una afirmación que algún profesor inspirado deja caer, y es que nos dicen, quizá con el objeto de que entendamos
las paradojas que realmente tiene la electricidad, que nos dice que lo realmente peligroso de la electricidad, quizá tú lo hayas oído, que lo realmente peligroso de la electricidad no es la tensión, sino la intensidad. Todos quedamos perplejos, pero sí, afirma que lo realmente peligroso es que atraviese nuestro cuerpo una intensidad determinada. Esto viene al hilo de la importancia de entender y conocer la ley de Ohm. Con esta afirmación nos dicen que lo importante, lo peligroso para nuestro cuerpo es que sea recorrido por una determinada intensidad. Bueno, esto lo dejan caer y no lo explican. Los alumnos salen de clase con esa afirmación. Bueno, esto yo considero que es una auténtica irresponsabilidad. Sin entrar en contradicción con esa afirmación. Pero eso debe explicarse a los alumnos. Y eso te lo explica la ley de Ohm sin más que mirarla. Lo peligroso es la intensidad. De acuerdo, lo admitimos. Pero ¿a qué es proporcional? Al voltaje. Por lo tanto, nosotros a lo que le tenemos que tener precaución es al voltaje. Esto puedo explicártelo con un ejemplo muy sencillo que vas a entender. Si tú te asomas al vacío y hay mucha altura, ¿tú a qué le tienes miedo? A la altura. Lógicamente, yo puedo afirmar que la altura no te va a perjudicar si te caes. La altura no te va a hacer daño. No, realmente la altura no te va a hacer daño. Te va a hacer daño el impacto que va a recibir tu cuerpo al llegar al suelo. Pero ¿qué ocurre, amigos? Que ese impacto es proporcional a la altura. Aquí viene la explicación. Aunque la intensidad que recorre nuestro cuerpo esté, digamos, catalogada como peligrosa, es proporcional a la tensión. Y lo que nosotros debemos tener mucho cuidado es con la tensión. Cuando estemos manejando tensiones superiores a 100 voltios, 125, 220, no digamos ya 400, piensa que si la resistencia de nuestro cuerpo es fija, a mayor tensión, mayor intensidad. Vamos al ejemplo del vacío. Cuanto más altura, más miedo tenemos, porque sabemos que el impacto al llegar al suelo será mucho mayor. Por lo tanto, mucho cuidado con las tensiones. Y vemos como una vez más la ley de Ohm pues nos da explicación a este tipo de fenómenos, ¿verdad? Para apoyar esta teoría, también el reglamento electrotécnico de baja tensión nombra una serie de tensiones, pequeñas tensiones de seguridad. No nombra pequeñas intensidades de seguridad, no lo he visto por ningún sitio. Siempre hablamos de tensiones de seguridad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que tener cuidado es con la tensión. Como ves, la ley de Ohm es una herramienta que puede dar explicación a muchísimos fenómenos eléctricos y es algo para tenerlo muy en cuenta. En próximos vídeos realizaremos varios cálculos sobre la ley de Ohm, tal y como se hace en los ciclos formativos. Debemos aprender a manejarla y a enfrentarnos al cálculo en distintos tipos de circuitos. Veremos el circuito serie, el circuito paralelo, el circuito mixto, etc.
Bueno amigos, muchas gracias a todos por vuestra atención.